Bueno, pues gracias a Dios, hermano. Bienvenido nuevamente. Qué bueno que nos acompaña el hermano Daniel Alfonso Moreno con nosotros nuevamente. Hoy pues estamos contentos, como siempre lo decimos, ¿no? Agradecidos con Dios porque pues nos da vida, nos da salud, nos da esperanza pues hasta el aire que respiramos tenemos que agradecerle. Y en esta ocasión, hermano, vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante, de acuerdo en estos días. Se aproxima Día de Muertos y vamos a estar hablando sobre los muertos, sobre la muerte. Bueno, tantas preguntas, tantas cosas que hay que saber. Hace tiempo, hermano, ya me tocó estar hablando un poco sobre esto, pero en esta ocasión, pues, gracias a Dios, ¿no?, que nos acompaña nuevamente y vamos a estar viendo, pues, hay mucho que hablar sobre la muerte, hay muchas ignorancia, hermano, en cuanto a conocer la realidad, porque se especula mucho sobre lo que es la muerte, las tradiciones y todo eso. Sí. Bueno, hermano, gracias por darme la oportunidad de estar una vez más aquí y pues comentar este tema que siempre ha sido importante, y es un tema que para muchos es motivo de temor, motivo de rechazo, y en algunos casos también se especula o se afirma cosas que pues la escritura no apoya. Yo quiero agradecer a Dios porque me permite estar aquí y estamos la mejor disposición de poder investigar, aprender lo que la Biblia nos enseña referente al tema de la muerte. Hay mucha tradición, ¿no?, sobre todo nosotros en el pueblo mexicano. Hay mexicanos que se atreven, incluso vemos por ahí promocionales, hermano, de que el mexicano se ríe de la muerte. Sí. Pero en su ignorancia, ¿no? Porque al final yo creo que la muerte se puede reír de nosotros. ¿No será como un mecanismo de defensa, como una forma de esquivar o una forma de cubrir el temor que hay en todo el hombre acerca de la muerte, y no tanto que los mexicanos, como se ha dicho, nos burlemos de la muerte? Yo creo que el hombre tiene temor a la muerte, ¿no? Porque Sí, sin duda. hay incertidumbre respecto a ello. Y Claro. vale más hacer mofa de algo que yo no conozco a verlo realmente, porque más me voy a llenar de temor. Sí, no, pues es algo como por la ignorancia, yo creo, me atrevo a decir que por eso se hace esas alusiones, ¿no? El mexicano se ríe de la muerte, se pintan, se compran figuras, calaveras. Hay una serie de tradiciones muy propias y de alguna manera para algunos muy agradables, coloridas y todo eso, ¿no? Ya ve que se avecina el Día de los Muertos, el ir a los panteones a llevar flores, a llevar lo que a la persona en vida le gustaba, si era pan, si era cerveza, si era vino, si era pescado, lo que a él le encantaba. Hay gente que tiene esas tradiciones de hoy en día, en estos días de muertos, de llevarle a sus parientes, y pues la respetamos, la verdad, respetamos. Son tradiciones mexicanas muy antiguas, pero detrás de todo eso, lo que sí podemos ver, hermano, que hay poco conocimiento, Claro. en realidad, de lo que es la realidad sobre la muerte. Y vamos a estarle dando por ahí. Quizás tomando un poquito lo de las tradiciones, la tradición de la muerte, hay todo un ritual atrás de esa tradición. Mencionaba usted el llevar alimento a los difuntos, alimentos que les gustaban, bebidas que les gustaban. Es un ritual que está muy arraigado desde hace demasiados años y que lamentablemente se sigue conservando y se sigue promoviendo, y se le ha etiquetado como una tradición muy mexicana que no debemos de dejar de morir. Se ha puesto como en punta con lo del famoso Halloween, y entonces como que ahí está esa situación, ¿no? Pero realmente esta tradición, como muchas de las tradiciones, no tienen un respaldo bíblico. O sea, no hay una razón de ser bíblica, y quiero pensar que muchas veces ni lógica.
más sin en cambio están ahí están arraigadas, de generación en generación se van pasando, pero lamentablemente eso viene del desconocimiento de lo que es realmente la muerte, sus implicaciones, su origen, definiciones, la opinión que Dios tiene referente a la muerte, la opinión que la iglesia tiene, y es una situación muy compleja a la vez hacia las personas que no conocen, ¿verdad? Bueno. Sí, sí, el hablar de tradiciones, eso pues, incluso en Estados Unidos, que es un país de primer mundo con mucho, ¿qué podemos decir? Conocimiento, sabiduría, están errados en cuanto al Halloween y todo eso, pues vemos que cuántas cosas malas no suceden en esos días. Incluso sabemos que estos días lo aprovechan algunos brujos hechiceros para hacer rituales en lugares específicos en México, en Estados Unidos, en varias partes del mundo, y pues que dentro de eso hay cierta negatividad en esa tradición de lo que es el Halloween, ¿verdad? Porque pues sabemos, los que conocemos un poquito más de las escrituras, que son cosas que no agradan a Dios, y todo lo que no agrada a Dios pues de alguna manera tiene una mala consecuencia. Claro, aunque nosotros como cristianos, mencionaba usted, tenemos una definición referente a la muerte, tenemos una definición bien clara acerca de la muerte en sí, pero estamos rodeados en una cultura donde estamos siendo bombardeados por los medios de comunicación acerca de este tipo de promociones, pues. Y muchos de nosotros también tenemos familiares que no comparten la fe cristiana y también hacen esas situaciones. O sea, en medio de toda esta nube de promociones, está la iglesia, que tenemos que salir adelante como punta de lanza y ser luz en medio de las tinieblas, y más en estos días que se avecinan y que se promueve tanto el culto a la muerte, ¿no? Pues sí, y ya sabemos, ¿no? Que pues por eso estos programas, por eso este ministerio, por eso con el fin de que usted lleve un poquito más de conocimiento, de luz a su vida, ¿verdad? Para que en realidad sepa muchas cosas que ignoramos. Esa es la realidad. Una de las preguntas clave que mucha gente, hermano, nos hacemos o se hacen es: ¿a dónde van los muertos? Hablando sobre la muerte, sobre los muertos, ¿a dónde van los muertos? Y por mencionar así, los testigos de Jehová dice que el muerto nada sabe, y vamos a leer ese versículo por ahí, Eclesiastés 9:5, y vamos a estar viendo ese punto porque es muy necesario e interesante, ¿no? El tener el conocimiento de qué va a pasar con nosotros. A todos me imagino, nos interesa qué va a pasar con nosotros después de morir. Si una persona cuando muere, pues simplemente terminó todo es la gran pregunta, la incógnita que existe. Ante esta pregunta, ¿dónde van los muertos?, siempre hay una respuesta. Los diferentes grupos religiosos tienen una respuesta hacia ella, ¿no? Voy a leer Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, se menciona la secta, el grupo Testigos de Jehová, referente a la muerte. Ellos enseñan que el fin del individuo es la tumba, y ahí se acaba todo. Aniquilación de la esencia espiritual, hasta ahí. Son concretos, tajantes y no especulan más. Pero, por ejemplo, en ese texto, ese es el verdadero contexto, porque si lo vemos, habla, ¿no?, de que pues ya no tendrán participación, y eso es real, ¿no? Claro. Una persona que ya se muere, la Biblia lo dice, porque está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio.
pero realmente el sentido del texto no es el sentido que estas personas le dan, donde hablan un aniquilamiento, una separación y una extinción de la esencia espiritual del hombre, no. El sentido del texto es que la persona que muere no tiene más conciencia de lo que está sucediendo en este mundo. Dice ahí la escritura, no tiene más paga, su amor, su odio, su envidia fenecieron y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace en esta vida. Eclesiastes dice de todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, podemos asentar que una persona cuando muere, automáticamente cuando muere, independientemente si es una persona cristiana o una persona no cristiana, al momento de morir, no tiene más conciencia de lo que está sucediendo en esta tierra. Se acabó. Porque se escucha la tradición y cuando uno dice, es que desde allá, si a usted se le murió a mí o a alguien, se le murió a alguien, y dice, desde el cielo te está viendo. ¿Eso es real? No, fíjese qué tortura sería eso, ¿no? Yo he escuchado, he leído, como una manera de motivar o de cambiar la conducta de cierta persona, le dicen lo que el hermano menciona. Mira, pórtate bien, ya no sigas haciendo eso, haz lo bueno porque tu mamá, y hasta la envían al cielo, tu mamá que está en el cielo está mirando tu conducta. Y la gente muchas veces cree eso, pero no es así. Imagínense un cristiano, hermanos, viene a mi mente esto, una persona cristiana que está orando por un hijo que está descarriado, que está en drogas, que está viviendo una vida mala, llega a morir. Imagínense que el cristiano, allá donde él esté mirando la conducta de su hijo que va de mal en peor, pues el lugar donde iba a estar, pues iba a estar de alguna manera también triste, ¿no? O sea, no existe tal cosa, o sea, su memoria no tiene más paga, su conciencia se acabó, o sea, no existe. Esa es una mala, yo diría como una manipulación, ¿no? O ignorancia, ¿no? Porque hay mucha gente que lo dice de una manera como muy veraz, como si fuera la mera verdad, por decirlo así. Están sinceramente equivocados. Es gente sincera, pero están sinceramente equivocados porque no es así. Otra, hablando, ¿no? Del punto, ¿a dónde van los muertos? Hay gente que piensa que los muertos regresan. La Biblia, ¿qué nos habla, hermano, sobre ese punto? ¿Sí regresan los muertos? Es una persona que si ya se murió, ¿va a regresar? ¿Cabe la posibilidad? No. Porque hay gente que se atreve y dice, yo he hablado con fulano, mangano, y pues son aseveraciones que confunden. Sí. Y la Biblia nos habla, yo sé que nos habla sobre eso, punto, y cuando el rey aquel fue a Saúl a buscar a la bruja aquella y una situación, ¿no? Pero esa es la pregunta. ¿Una persona ya cuando se muere puede andar entre nosotros? Bueno, tomando una vez más el texto de Eclesiastés 9, 5 y 6, concluimos que la persona que muere ya no tiene conciencia de lo que está pasando en esta vida y también ya no tiene nada, ninguna parte en todo lo que se hace debajo del sol o en esta vida. También usted citó Hebreos 9:27, un decreto, algo que Dios estableció, que una sola vez muera el hombre y después de esto el juicio. Entonces, la Biblia no apoya la teoría o la idea de que los muertos vuelven a esta vida, ya sea a traer un mensaje específico, ya sea a traer información X o Y. No es tal cosa. Quiero yo pensar, hermano, que eso tiene que ver con el asunto de las tinieblas para confundir a la gente, para distraer la atención de la gente de lo que es la palabra. Y lamentablemente, hermano, yo no sé si usted lo ha escuchado, puede haber cristianos que creen eso. Claro, hay de todo en la viña del Señor, pero algo que sucede... Pero no es hermano, así, ¿verdad, hermano? No, claro que no. Algo que sucede que lo vamos a mencionar.
es de que hay gente que se atreve, va con los brujos, con los hechiceros, y estando allá le enseñan una bola de humo, ¿no? Y ellos aseguran conectarse con sus parientes, con sus muertos, y se ponen como intermediarios y le dicen, no, pues está pasando eso, y me dice que esto y que lo otro. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo nosotros podemos informarle a tanta gente que nos está viendo, bueno, aquí y por varias partes ya del mundo, hermano, de esta situación? Yo quiero pensar, hermanos, que quien haga estas prácticas no es un cristiano, de verdad. O sea, que no conoce al Señor, no tiene experiencia de salvación. Quien consulte medios que son de origen dudoso, quiero yo pensar de verdad que no es un cristiano. Pero lamentablemente, yo no conozco a cristianos así, pero he escuchado de cristianos que son muy susceptibles a esas cosas. Si no van abiertamente con los brujos, si van y se involucran en cosas que son de dudosa procedencia. Y qué lamentable esto, ¿no? Pero en la norma diría que el cristiano no asiste a esas cuestiones. Más bien es la gente que no conoce al Señor, por su ignorancia, por el gran amor que le tuvo a la persona, por el deseo de saber dónde está la persona en sí, van y consultan a los brujos. Y los brujos hacen sus cuestiones y engañan a la gente. Y hacen su agosto. Y es así, sin duda alguna, es dinero. Pero es asunto de demonios. Son demonios, los medios, son gente que presta su cuerpo para que los demonios hablen a través de ellos. Y los demonios son tan engañosos, tan perversos, enemigos de Dios, que traen información a la gente viva de los supuestos muertos, dónde están, qué están haciendo, si son felices. Y nunca les van a traer información que están mal, siempre que están bien. No le estoy en tormento, estoy afligido, siempre estoy bien, tranquila. O sea, es una manipulación y es un engaño del mundo de las tinieblas, de Satanás. Por eso, el propósito de esta plática es que las personas que no conocen al Señor y son muy inclinados a esas situaciones, no se deje engañar ni malgaste su dinero. Acérquese al Señor, lea la Escritura, vaya a un lugar donde se predique al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo nos trae entendimiento, nos trae el conocimiento, y no tenemos por qué malgastar. La gente no tiene por qué estar esclava en cuestiones que tienen origen demoníaco. Por ejemplo, hermano, hablando ahorita sobre eso, ya hay una secta por ahí que se llama de la Santa Muerte. Y hay devotos, gente que ya trae hasta su cadena con una muerte, y se sienten orgullosos, se sienten poderosos, ¿no? Poderosos, ¿no? Como que están protegidos y que no sé. Hay gente, hermano, que hasta se tatúa esa figura de la Santa Muerte, que es un culto a los demonios. Hay una película, creo, una película cristiana que habla un poco acerca de la Santa Muerte. No es nada menos ni nada más que demonios. Le atribuyen sanidades, le atribuyen protección, le atribuyen cosas que solamente son propias de Dios. Toda persona, todo medio que sane una persona que no sea el poder sanador del Espíritu Santo, tiene su origen en las tinieblas. Por mucha sanidad que se dé, por muchos méritos, por mucho resultado que se dé, si no es en el poderoso nombre de Jesús ni a través del Espíritu Santo, su origen es de las tinieblas. Entonces no tenemos que dejarnos engañar. Y mucha gente, porque recibe el beneficio, entrega su creencia, y no se dan cuenta que se están casando con las tinieblas, y su final terrenal y eternal va a ser triste. Entonces tenemos que, me gusta el eslogan de este programa, conociendo la verdad, porque ese es el sentir que Dios ha puesto a mano de traer lo que es la verdad, y la verdad es vertical y se tiene que decir como es. Sí. Yo sé que hay veces no es muy aceptada, muchas veces cuestionada, muchas veces hasta juzgada,
pero la verdad se basa en lo que la Biblia dice, y la Biblia nunca promueve, nunca motiva a que la gente use esos medios como un medio para sanar, un medio para estar bien, un medio para prosperar. No, en el Señor estamos completos. Entonces, son cosas que uno está viendo. Sí, y lamentablemente, pues nosotros conocemos que Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Acordémonos de cuando él llega con Eva, lo primero que hizo fue engañarlo, a decir una cosa por otra, con el fin de que nosotros seamos sacados, seamos desenfocados de la verdad, de la realidad. Y pues es lamentable, sí, estamos viendo muchas sectas, muchas doctrinas de demonios, y dentro de esa pues consideramos, de acuerdo a la palabra, de que el creer en la muerte pues no es de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nosotros pues necesitamos vida, pero sobre todo espiritual, Claro. ¿verdad? Que más que la vida literal que conocemos, ¿verdad? Tomando un pequeño paréntesis para seguir desarrollando el tema, mencionar al hermano algo que se me hace interesante y hacer hincapié en esto, hermanos. Las estrategias del diablo, algunas de ellas no han cambiado, son tan viejas, tan añejas, pero tan efectivas, que siguen siendo poderosas. Y una de ellas, usted la mencionó, que es el engaño. A Adán y a Eva los engañó, y si usted lee la escritura, el engaño ha sido una de las estrategias que el diablo le han funcionado y le siguen funcionando. Pero creo, hermanos, que si nosotros nos paramos en lo que es la palabra, vivimos la palabra, enseñamos la palabra, el diablo sabe que no tiene ninguna injerencia en nuestra vida, porque la palabra tiene poder, es poderosa. Hace tiempo yo escuché algo que se me hizo interesante: si yo leo la palabra, me hago sabio; si yo vivo la palabra, me hago santo. Entonces estamos desafiados a esta situación, ¿verdad? Pero se me hace interesante esto, hermano. Así es. Bueno, sí, seguimos. ¿A dónde van los muertos? Y es la gran pregunta que mucha gente se dice. Y tenemos un ejemplo muy claro. Jesucristo lo dijo. Hay gente que cree que simplemente cuando se muere ya se terminó todo, y algo que el ser humano, que nosotros incluso como creyentes, como cristianos, no hemos terminado, hermano, de comprender: que Dios nos hizo eternos, con una alma eterna, y que los propósitos de Dios son que nosotros nos conectemos con Él, nos pongamos de acuerdo con Él y determinemos dónde queremos que pase nuestra alma. En Lucas 16-19 pues está el mejor ejemplo de cómo Jesucristo vino y trajo a la luz el evangelio y muchas cosas. Dentro de eso vino a decirnos que había salvación, que había condenación, que había vida y que había muerte, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver uno de los más claros ejemplos en este pasaje de cómo hay dos personas que mueren, y aquí vamos a hablarlo directamente, y a veces el hablar estos temas, hermano, es como confrontarnos, es como meternos en camisa de 11 varas, porque cuando viene la verdad, como que opaca la mentira, como que mucha gente abre los ojos. Y es lo que en sí nosotros queremos, de que nosotros realmente, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y conoceréis a Jesús, y Él te libertará por medio de su palabra, de su espíritu, de tantas cosas que nos dan luz para ser libres. Entonces vamos a ver este pasaje que nos explique ese punto: ¿a dónde van los muertos? En el caso de Lázaro y el rico. Mencionaba usted que a veces, hermanos, nosotros sabemos la verdad y aplicamos la verdad a otras personas, pero cuando es al revés, cuando me tienen que aplicar la verdad a mí, muchas veces no nos gusta, ¿no? O sea, uno trata de esquivarla o tomar otras alternativas. Pero quiero leer el texto de Lucas 19,
perdón, Lucas capítulo 16, el versículo 19, la historia es hasta el versículo 31. Algunos puntos nada más ahí para no leer todos los textos. Es la enseñanza del rico y Lázaro. Y podemos ahí sacar que el destino tanto de uno y de otro. La pregunta era, ¿dónde van los muertos, no? ¿A dónde van? Entonces, están por un lado los muertos en Cristo, la gente que es cristiana, ¿a dónde va? Y por otro lado está la gente que no es cristiana, ¿a dónde va? Siempre ha sido un interrogante. Ya mencionaba que este grupo Testigos de Jehová mencionan que en la tumba se acaba todo. Niegan la existencia del infierno, niegan la existencia de un pago más allá de esta vida. Aniquilamiento del alma enseñan ellos, pero la Biblia no enseña eso. En la historia de el rico y Lázaro, la Biblia dice que uno se fue al seno de Abraham, hablando del bueno, tipificándolo en el sentido como el cristiano, y tipificando o simbolizando al rico, no porque era rico se fue al infierno, no es así, sino por sus obras, por su desconocimiento, se fue al infierno. Por egoísta, porque sí, teniendo no daba. Es lo que yo... Sí, más bien, ¿no? Y no que los ricos se vayan al infierno, no, para nada, eso no es la idea, no es la enseñanza. Entonces, uno se fue al infierno y el otro se fue al seno de Abraham. Entonces, el destino de una persona cristiana es en la presencia del Señor, en el paraíso. Se va ahí una persona que es cristiana. Una persona que no es cristiana se va a un lugar de tormento. Algunos denominan ese lugar de tormento como el infierno, como también la palabra Hades o Gehenna. Entonces son definiciones que se le dan al infierno. Pero redondeando la idea, sin duda alguna, hermano, yo tengo la convicción, basado en la Escritura, que una persona que muere sin Cristo va a un lugar de tormento. Porque mucha gente dice, es que era tan buena persona. Y es que toda la gente, hermano, que muere va a ser buena. Es que al cielo hay que entender este concepto. Yo hace tiempo lo escuché, mire, dice a la persona que yo se lo di y está muy de acuerdo con la Escritura, dice, es que al cielo no va la gente buena, van los redimidos con la sangre del Cordero. Sí. Amén. Exacto. ¿Verdad? Entonces, son cosas que a veces pues nos han enseñado, ¿no? Y si nos han enseñado mal, pues hay que reconocer que no están de acuerdo con la voluntad de Dios y con lo que está escrito en la palabra. Es que el que se considera bueno por sus obras, por lo que piensa, por lo que hace, pues automáticamente está cancelando su ingreso al Señor porque se cree bueno, ¿no? Mencionó, quien va al cielo es la gente que ha sido perdonada, que ha sido limpia por la sangre de Cristo. Esos son los que vamos a ir al cielo. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces es un acto de gracia que Dios hizo en nuestras vidas. Ok, bueno, pues entonces, pasado este punto, ¿a dónde van los muertos? Pues unos van, la Biblia habla nada más de dos caminos, el ancho y el angosto. Uno lleva a la perdición, otro a la vida eterna. Y aquí no hay con términos medios que a lo mejor otro de los puntos, hermano, que me gustaría tocar un poquito, yo sé que el tiempo nos anda correteando, pero es de que antes fue uno de los causantes de Martín Lutero, ¿no? En aquellos tiempos que se hablaba de que si tu pariente había muerto, que si tu papá, tu tío, tu abuelo, tú podías venir y echar una ofrenda y inmediatamente iba a haber una intercesión para que ellos, estando en ese lugar de tormentos, pasasen y fuesen al cielo. Rapidito, a ver qué nos puede decir. Se le menciona como las indulgencias, ¿no? Se creía, creo que no sé si se crea todavía en el contexto de la iglesia tradicional, eso no sé, que al momento que una persona moría iba, pues no necesariamente al infierno, a un lugar de tormento, sino a limbo, a un lugar X. Entonces los que estaban en vida tenían que hacer una ofrenda, pero que esa ofrenda, al momento que ellos la colocaban en la vasija y al momento que esa ofrenda caía y hacía el ruido,
el alma de esa persona que estaba ahí en el limbo, en un lugar ahí de espera, salía y se iba directamente al cielo. ¿Cuánto dinero no hizo la religión tradicional a base de esa mentira? ¿Cuánto dinero no está haciendo en la actualidad a base de esa mentira que no es escritural, más bien es lucrativa y muy lucrativa? Bueno, pero no existe tal cosa. Hablando un poquitito también sobre eso, es necesario porque la tradición enseña también que una persona que muere hay que rezarle un novenario. Y no nos estamos metiendo, respetamos igual, ¿no? Su creencia, su tradición y todo eso, pero vamos a verlo a la luz de la Escritura. Ahorita que menciona usted eso, tengo un amigo que es un pastor en Estados Unidos, pastoreó en Tijuana. Dice que una ocasión se murió una vecina. La vecina era muy católica. Y entonces, por situaciones que se dieron, lo invitaron a él y fue. Y les habló ahí del Señor y todo. Y después, también fue al entierro de esta persona. Y uno de los hijos de la difunta le dijo, oiga, ¿nos puedes dar el novenario? Y el hermano le hizo el novenario. 9 días de culto estuvo ahí en la casa. Dice que mucha gente se convirtió. Él lo siguió manejando en el novenario, pero eran cultos los que le hacía, ¿verdad? No, pues fue una buena estrategia. Una estrategia para alcanzarla, llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen, ¿verdad? Pero la enseñanza que comparte la iglesia tradicional es completamente errónea. Y caigo a lo que comenté. Tiene que ver con un asunto monetario, de lucrar, más que de redimir, más de que salvar, más de que enseñar. Tiene que ver con el asunto del dinero. O sea que ya una persona, por ejemplo, que ya se murió, ya aquí nosotros como vivos ya no podemos hacer nada por él. ¿Nada? ¿Qué podemos hacer? Me viene a la mente la historia de David. Se me hace interesante la historia de cuando tuvo el problema con Betsabé y quedó embarazada del niño. Y viene el profeta Natán y le da alguna palabra de Dios, y una de ellas es que el niño iba a morir. Cuando escucha esta palabra, David entra en duelo. Por 7 días estuvo postrado, llorando, y la gente no ni quería decirle. Cuando él se entera que el hijo muere, tuvo temor la gente, si le murió el hijo. Cuando le dicen el hijo murió, dice la Biblia que él se levantó, se cambió, comió y adoró. Y le dijeron, ¿cómo puede ser posible que ahorita tomes ese comportamiento? El niño murió y antes estabas en duelo. Y él dijo, ¿podrá acaso mi ayuno, podrá acaso mi conducta cambiar lo que Dios ya hizo? Más bien yo voy a ir a donde está mi hijo y no mi hijo hacia mí. Entonces no podemos hacer nada por una persona que murió, por mucho que uno la haya amado, por muy buena persona que haya sido, por lo que sea, no podemos hacer nada por él. Más bien prepararnos para estar en el lugar donde esta persona está, si la persona es cristiana, ¿no? Al contrario, si vemos la escritura ahí en Lucas 16, 19 en adelante, ¿no? Habla de que el rico, estando en tormentos, estando en el Hades, está clamando por la gente. Dice que él tiene hermanos en un diálogo que tiene él con Abraham, que si se le da la oportunidad de ir a decirles que existe ese lugar y que sus hermanos no vayan a ese lugar. Leo el versículo, dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos, ¿verdad? Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y hay gente que sigue creyendo eso. Muy interesante, ¿no? Aquí la escritura nos dice que solamente hay 2 lugares a donde van los muertos, ya sea a ese lugar de tormentos o al paraíso, como sabemos, ¿no? En ese tiempo era el seno de Abraham. Hoy podemos ver que es el paraíso, dado a la cita esa de cuando Jesús habla con la persona que iban a crucificar también a su derecha, que dice, de cierto te digo que esta noche
este día estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a pasar a otro punto, hermano, hablar un poquito sobre la resurrección de los muertos. Y vemos que desde el Salmo 88:10 nos está hablando, ¿no? Desde ahí ya podemos ver algo que posteriormente en las epístolas Pablo nos dice en 1 Corintios 15:52, en 1 Tesalonicenses 4:16, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok. Antes de mencionar, comenté un poquito acerca del tema de la resurrección, que es subsecuente o posterior al de la muerte. Es la invitación, hermanos, de que seamos más escriturales, de verdad. Yo sé que muchas veces, muchos de nuestras personas que nos escuchan, y a uno mismo ha tenido experiencias bonitas, ha tenido sueños pues que no quisieran ni despertar de esos sueños, muchas experiencias, pero al final de cuentas lo que pesa y lo que se debe de imponer es lo que está aquí escrito en la palabra del Señor. Entonces muchas veces hay gente que, vuelvo a repetir, ha tenido esas situaciones y la elevan en un primer plano, y lo que dice la Biblia la bajan a un segundo plano. Creo que somos llamados a ser gente de la escritura, de un solo libro, ¿verdad? Y en eso estamos aprendiendo cada día, hermanos, a ser más escriturales y no tanto experimentales, porque al final de cuentas la experiencia es distinta a la del hermano, mi experiencia y su experiencia. Nuestra experiencia nunca la podemos ni la debemos hacer una norma de conducta ni de fe, sino que es la palabra del Señor. Bueno, pues el mismo Señor Jesucristo mencionó eso, ¿no? Cuando aquellos hombres, los saduceos, le preguntan sobre la resurrección, y concluye diciendo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Sí. Y sucede, cierto, que hoy en día, hermano, nos basamos mucho en emociones, en tradiciones, en escritores, en canciones, y la palabra como que la dejamos para el último, cuando debe ser primero. Todo debe ser filtrado a través de las escrituras, y yo creo que seríamos cristianos más obedientes, más eficaces, más centrados y más dirigidos por el Espíritu. Porque, o sea, ¿qué es lo que nos madura en la vida cristiana, hermano? Yo creo y me gusta la música, aunque no sé tocar ningún instrumento, pero no es la alabanza. Hay gente que puede vivir la vida cristiana escuchando alabanzas. Hay gente que puede vivir la vida cristiana escuchando testimonios, y eso está bien, pero lo que nos madura, lo que nos da el crecimiento es conocer la palabra y obedecer la palabra. Hay veces que la palabra nos lleva a terrenos donde tenemos que hacer las cosas independientemente lo sienta o no lo sienta, independientemente lo vea o no lo vea. Yo voy a caminar en fe, y la fe en Cristo, la fe en la palabra, es la que me lleva a planos de crecimiento espiritual. Entonces, si como persona no estoy apegado a la palabra, no conozco la palabra, no vivo la palabra, y si como iglesia no se le predica a la gente la palabra, se le tiene nada más con situaciones ¿qué serían? De emocionales. Comida paja. Sí, comida paja, eventos circunstanciales. Imagínense cómo está el pueblo. Por eso a cualquier persona que ponen le creen. Y creo que no es la idea, hermano. La idea es que los que ministran una congregación, los que enseñan la palabra, pues seamos escriturales. Y usted todo lo que escuche, aún lo mismo que estamos comentando aquí, usted procéselo y llévelo a la palabra del Señor, porque se nos pueden escapar ideas propias, que no son revelación, que no son palabras, son experiencia. Pero estamos viendo un tiempo donde la gente está absorbiendo, consumiendo y promoviendo pensamientos, ideas y posiciones de hombres, y aún de congregaciones. Y creo, hermanos, que no es lo correcto eso. Lo correcto es que la palabra es la que nos va abriendo brecha en medio de este mundo que está cada día más difícil, más crítico, en lo espiritual, en lo económico, en el ambiente. O sea, vivimos tiempos difíciles. Y si tratamos de enfrentar un mundo a través de las cosas que mucha gente vive, imagínense, es la palabra, hermanos. Sin duda, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Y los que fueron iluminados por ella no perecieron. Bueno, la resurrección, un tema que es interesante, ¿verdad?
No sé si comentamos un poco acerca de la definición de lo que es la muerte, pero para hablar un poco acerca de la resurrección, yo quisiera definir lo que es la muerte física. La muerte física es la separación de la esencia espiritual del hombre del cuerpo mortal. Esa es la muerte física, ¿verdad? Entonces, y la muerte espiritual es la separación de la separación que el hombre tiene de Dios. Es una separación. Me gustó ese eslogan ese que dijo usted, hermano. Coménteselo a las personas. Sí, yo he mencionado estas palabras, suenan como trabalenguas, pero mire, es una realidad. Hay gente que las ha escuchado y se queda con la boca abierta, hermano. Se queda de a seis diciendo, pues, ¿qué dijo? De que hay muertos, vivos, vivos, muertos, muertos, muertos y vivos, vivos. Entonces dirá usted, pues, ¿qué es eso? Entonces hay gente que viviendo está viva físicamente, pero espiritualmente está muerta. Son los muertos vivos. Son los muertos vivos. Y hay gente que está viva, o sea, vive en su espíritu, en su esencia, en su persona, y vive con el Señor. Los vivos vivos. Los vivos vivos. Hay gente que está muerta, gente que ya murió, y que no murió creyendo en Jesucristo como su Salvador. No murió de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces son muertos. Y pues... eso está triste, ¿no, hermano? Pues es lo más triste que... O sea, ya no hay oportunidad, ya no hay indulgencias, ya no hay lo que algún grupo practica, bautizarse por los muertos. No existe ya nada. El que murió sin Cristo, lamentablemente... entra una separación. Por eso, algo que se menciona como la muerte eterna o la muerte segunda de Apocalipsis 20:14. Sí, de que es lamentable que nosotros que venimos a esta tierra, que vivimos, y que dentro de todo ese tiempo que nosotros vivimos no supimos de la verdad, no supimos de Cristo. Y qué triste, yo lo digo, es llegar a la presencia del Señor y sin haber hecho lo correcto y estar separados eternamente de Dios, ¿verdad? Entonces, qué triste es eso, ¿no? Yo me pongo a pensar que hay gente que Dios le da la oportunidad de vivir 70, 80, 90 años y todos esos años los pasaron ajenos a la vida de Dios. O sea, sí lograron quizás cosas materiales, quizás una posición económica, influencia, pero al final de cuentas, ¿de qué valió todo eso? Pues es que a veces nosotros, cuando no nos enseñan, vemos la vida simplemente lo que vamos a vivir en esta tierra y creemos que eso es todo, y no nos han enseñado, como yo lo decía ahorita, ¿no? Y lo repito una vez más, somos seres... cuando Dios nos hace eternos, con una alma eterna. Por eso algo donde no entendemos, hermano, que Dios nos da un cuerpo y viene esa alma, habita ese cuerpo, y ese cuerpo nada más nos sirve para vivir en esta tierra y en este tiempo. Sabemos que hay cuerpos terrenales y cuerpos espirituales, y sabemos que la Escritura dice que ni el cuerpo ni la sangre, o sea, esto que tenemos, van a heredar el reino de Dios, o sea, no pasarán. Esto aquí se queda, el estuche o lo de adentro que es nuestra alma, eso va a salir en su momento cuando una persona muere. Eso es la muerte física. Dado que somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, en su momento cuando viene la muerte física hay esa separación. Entonces los espíritus van a un lado, el cuerpo va a otro y el alma va a otro lugar. Entonces es lo que a veces no nos han explicado, no tenemos bien claro sobre la muerte. Entonces vamos a seguir con la resurrección de los muertos. Y que para la gente que no es cristiana, eso que usted estaba comentando le es locura. Es locura eso. Ellos viven la vida terrenal y se desgastan y hacen miles de cosas pensando que es esta vida nada más. Y no, somos eternos.
Tenemos un principio, mas nunca vamos a tener un fin en el sentido espiritual. En el sentido terrenal, la Biblia habla acerca de los días de nuestra edad. Se va a terminar y está establecido. Pero en la esencia espiritual, lo que Dios puso dentro de este tabernáculo, de este cuerpo, no vamos a tener final. En ese sentido somos eternos, tenemos un principio, pero nunca un final. Y en el sentido absoluto de la palabra eterno, solamente Dios, Él no tiene principio ni tiene final, siempre ha existido. En eso diferimos Dios y nosotros. Nunca vamos a terminar nosotros, pero sí tuvimos un principio. Dios nunca tuvo un principio. La resurrección, quiero leer aquí una nota acerca de la resurrección. Dice, en términos sencillos, la palabra resurrección significa pasar de la muerte a la vida. Es el retorno de un cuerpo exánime, o sea, sin vida, mediante la reunión con el alma, la cual era el principio vital del compuesto humano a nivel físico. Entonces, la resurrección es el retorno del alma al cuerpo humano. Eso sería la resurrección. Los textos que el hermano Antonio menciona, primera de Tesalonicenses 4:16, primera de Corintios 15, habla acerca de esa resurrección. Aquí en esta parte me gustaría mencionar de que los muertos en Cristo resucitarán. ¿Por qué hace esa distinción? ¿Por qué no dice los no en Cristo o los que no murieron con Cristo? Pero sí define, los muertos en Cristo resucitarán primero. O quizás también lo que algunos mencionan, ¿por qué más que ser ¿por qué marcar la diferencia y decir por qué no todos resucitarán, ¿no? Sino que habla primero de los muertos en Cristo. Sí. Es que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. La primera resurrección es para vida. Es cuando sea el arrebatamiento. Exactamente. ¿Y la segunda? La segunda resurrección de Apocalipsis 20:14 es una resurrección para muerte, para condenación. La persona que no es cristiana, que muere ahorita, entonces cumple lo que el hermano menciona, los muertos muertos. Una persona que no es cristiana y muere ahorita, va a un lugar de tormento esperando el juicio final de Apocalipsis 20. Dice Apocalipsis 20:14 que entonces se abrirán los libros y entonces se juzgarán a los muertos de acuerdo a esos libros y entonces serán lanzados al lago de fuego. Y dice la Biblia, esta es la muerte eterna, la muerte segunda. La muerte eterna es la separación eterna que el hombre va a experimentar de Dios. Entonces, esa segunda resurrección. Dice, bienaventurados los que formamos parte de la primera resurrección, la segunda no tiene potestad para nosotros. Nosotros vamos a resucitar, hermanos. Somos los primeros. Y dice la Biblia, primera de Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso es una promesa vigente para la iglesia de ahora. Yo estoy esperando. Bueno, si antes no viene el Señor, porque si... Pues por eso yo quiero más eso que lo otro. Si vivimos y viene, pues nos iremos. Y entonces diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahí es cuando verdaderamente nos podríamos burlar de la muerte, ¿verdad? Aún ya un cristiano cuando muere, aunque uno pasa el proceso del duelo, la nostalgia de la separación, todas esas situaciones, pero un cristiano cuando muere, hermano, realmente es cuando empieza a vivir en plenitud de vida. Porque mientras estamos en este cuerpo terrenal estamos sujetos a enfermedades, estamos sujetos a la opresión de este mundo, estamos sujetos a miles de cosas y que muchas veces, Pablo mismo menciona, mientras esté en este cuerpo estoy ausente del Señor. Pero una vez que se deshaga este cuerpo terrenal a través del proceso de la muerte, empezamos a reinar y empezamos a tener realmente la vida en plenitud, que sería el inicio de una vida eterna con Cristo Jesús. Eterna, y eso mi mente no lo alcanza a digerir o entender, que voy a estar una eternidad. Usted si acepta o tiene al Señor en su vida y en su corazón, y el Señor es el Rey y es el Señor de su vida, la Biblia le promete una vida eterna con Dios, donde no habrá más llanto ni más tristeza, no va a haber nada de eso, estaremos con el Señor. Por eso vale la pena, hermano, de alguna forma pasar lo que a veces uno pasa en esta vida, porque tenemos promesa de Dios para nosotros.
Eso nos alegra, nos motiva. Y hay veces el día no es muy bueno, la economía no está muy bien, la familia, hay situaciones ahí, pero estamos programados para una eternidad con el Señor. Y eso dice Pablo, ¿verdad? Dice, volviendo una vez más con el versículo, dice que debemos de alentarnos con estas palabras, porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza. La gente que no conoce al Señor no tiene esa esperanza. Por eso yo creo que si ha asistido a un funeral de una persona que no es cristiana, el ambiente es muy triste. Todavía no bajan el cuerpo al hoyo, y hay gente que se quiere hasta aventar por el dolor de la separación, por la incertidumbre, por la inseguridad, a dónde va su muerto. Pero nosotros cantamos al Señor, alabamos al Señor, sí lloramos, sí nos duele la separación, pero sabemos que el hermano o la hermana, sabemos dónde está. Simplemente se nos adelantó en el viaje. Un día le veremos cara a cara al Señor y nos gozaremos con ellos. Por eso la Biblia dice, entre nosotros el pueblo hay que alentarnos. O sea, no es una separación para pérdida, para inseguridad, no, sino que simplemente se nos está adelantando a nuestra patria celestial. Mientras que la gente inconversa es una separación de incertidumbre, de inseguridad, de terror, de miedo. Y es muy triste que hasta los más duros lloran ante una situación así. Pero tenemos esperanza en Cristo. Sí, hablando un poquito sobre eso, hay otra... yo había mencionado que hay vivos, muertos, y aquí lo vamos a decir de otra manera. ¿Cómo sabemos que alguien está muerto para Cristo? Tomando la referencia de Efesios 2, 1 en adelante, porque si hay vivos, muertos, por ejemplo, una persona que esté viva, que usted y yo miramos que anda caminando, pero está viva dentro de su ser, de su cuerpo, en esta tierra, pues, y muertos espiritualmente. Es lo que vamos a ver en esa parte. Efesios capítulo 2 dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí está la respuesta. Un vivo que vive esta vida terrenal, pero que está muerto. La persona que obedece los deseos de la carne, que hace la voluntad de la carne, la voluntad de sus pensamientos, es una persona que viviendo está muerta. O sea, que si la carne lo insta a mentir, a robar, a adulterar, a fornicar, todas esas obras carnales, cuando la persona es esclava de ellos, viviendo está muerto. O sea, y lamentablemente es la mayoría, hermano. Nos habla, ¿no?, de que nosotros andábamos en otro tiempo haciendo las voluntades. Entonces ahí especifica muy claramente, ¿no?, que esa es una persona muerta espiritualmente, una persona que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, con los mandamientos de Dios, con las escrituras, y que vive su vida sin reglas, sin parámetros, haciendo lo que le da su gana. Dice la Biblia que nosotros, los cristianos, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona muerta espiritualmente es una persona que es esclava de sus delitos y de sus pecados. Es esclava. Sustituyen, hay veces, una persona que puede tener una adicción con el alcohol. Sustituye a una persona que no tiene a Cristo, sustituye pecados por pecados. Dejan el alcohol, pero toman el cigarro. Dejan la droga, pero hacen otra cosa. O sea, están sustituyendo pecados. Y la solución no es que sustituya pecado la gente que no conoce al Señor. La solución es que vaya al Señor, quien nos da el poder, quien nos da la salvación, y entonces podemos nosotros, ¿verdad?, vencer todas esas obras pecaminosas. Pablo insta y motiva a los creyentes, dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, y da una lista considerable: fornicaciones, mentiras. Pero tenemos la capacidad
Y no por nuestras propias fuerzas, hermanos, sino por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que está en nosotros, por esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos, por su gracia y su misericordia. Podemos decir que tenemos la facultad de hacer morir lo terrenal, que luchamos sin duda alguna, que a veces nos gana sin duda alguna, pero somos poderosos en Cristo Jesús para poder vencer. Lamentablemente, mencionada, son los más que no pueden hacer eso, ¿no? Son esclavos. En días pasados miraba una señora, estábamos mi esposa y yo y en una tienda, llegamos a una tienda y platiqué un poco con el señor y volteé a un lado y miré a la señora delgada, con una cerveza en la mano, o sea, un alcoholismo extremo, casi muriéndose y todavía bebiendo, o sea, no tienen el poder, pero Dios quiere darle el poder. Dios nos ha dado el poder, su Espíritu Santo, la nueva naturaleza. Somos hijos de Dios y somos más que victoriosos. Así es, ya para concluir, hermano. ¿Cómo se nos fue el tiempo? Muy rápido se va hablando estos temas tan importantes, tan interesantes. La promesa para los muertos en Cristo. ¿Por qué es necesario morir en Cristo? A diferencia de morir sin Cristo. Voy a leer esa parte de la Escritura en Apocalipsis 14:13. Que mire qué interesante. Y dice: oí una voz que desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea, no están tan muertos y las obras siguen. Y bienaventurados, quiere decir muchas veces bendecidos. Juan, vamos a ver ese pasaje también muy interesante en Juan 11:25, cuando Jesús, después de resucitar ahí en esa parte, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mire, qué pasaje tan más interesante para que usted conozca la verdad, para que si usted que nos está viendo, donde quiera que nos esté viendo, este programa le ha aclarado, le ha dado un poco de luz a su vida. Mire, aquí lo que nos está diciendo las Escrituras es que debemos de creer en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y eso nos cambiará de muerte a vida. Si usted está vivo y le gustaría tener vida, pero vida en abundancia, vida para siempre, y de un día estar dentro de ese remanente que Dios quiere para él, usted necesita creer en Jesucristo, usted necesita ponerse de acuerdo con Dios. Entonces y cambiará de muerte a vida. Hay otro pasaje ahí, Juan 5:24 también, que nos aclara más. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, qué hermosas palabras. Ha pasado de muerte a vida. Y es algo, hermano, que muchas veces cuando nosotros no conocemos de Dios y somos medios incrédulos, ¿cómo que tan fácil así de a poco nomás? Si yo declaro que Jesucristo y que esto y que el otro, ¿a poco ya? Es que a veces uno como trae una tradición arrastrando de obras, de hacer para merecer. Y así se nos enseñó, como que ya es nuestra naturaleza, que para yo recibir o para merecer tengo que hacer. Así es muy fácil. Entonces la gente dice, es tan sencillo, tan fácil, que no lo cree. Y no entienden que es un acto de gracia, y esa es la gracia. O sea, la gracia del Señor no es por obras, o sea, es un acto de gracia. Dios lo ha hecho por su gracia. Lo único que yo tengo que hacer es creer. No tengo que pagar, no tengo que hacer mandas, no tengo que caminar, no tengo que ir a ningún lugar.
Aquí, allí donde usted está, si usted cree, se cumple esa palabra. Es el poder y lo poderoso de la palabra. Tan simplemente creer. Nada más creer. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo y Silas al carcelero, y serás salvo tú y tu casa. O sea, hay promesa para el que cree. Todo le es posible, también dice la Escritura. Claro. Entonces aquí el punto es creer en nuestro Señor Jesucristo, y Él nos pasará de muerte a vida. Por último, ¿quién juzgará a los vivos y a los muertos? Segunda de Timoteo 4:1 nos habla ahí. Le encarece Pablo en esta epístola a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Según Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Jesucristo. Mire, pues un día el Señor nos va a juzgar, estemos vivos o estemos muertos. Le vamos, o sea, en otras palabras, todos vamos a dar cuenta a nuestro Señor Jesucristo un día de lo que hicimos en nuestra vida, sea bueno, sea malo. Y de acuerdo a esa determinación, Dios nos va a poner en un lugar, con Él o sin Él. Como está el rico, en tormentos o en el paraíso. Así que usted determine, y esperamos de que este programa le sirva. Pues hermano, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Nuestro hermano Daniel Alfonso Moreno y su servidor Antonio Valdenea, a nombre del ministerio Conociendo la Verdad, pues gracias a Dios que nos da esa oportunidad, y deseamos que usted pues busque de Dios, clame a Dios. Son tiempos últimos, son tiempos peligrosos, son lo peor en sí está por venir, son principios de dolores, nos habla la Escritura. Entonces viene ya el 2012, posteriormente vienen muchas cosas que van a suceder en este próximo año, en estos próximos días. Entonces aquí lo mejor, hermano, es creer en nuestro Señor Jesucristo, es ponernos de acuerdo con Dios, es arrepentirnos de nuestros pecados, y pues Dios hará la parte que Él le corresponde. Y pues últimas palabras, hermano, ya para despedirnos. Muchas gracias, hermanos, y los bendigo con todo mi corazón. Bueno, pues entonces que Dios me los bendiga mucho, ánimo, y recuerde, Cristo viene pronto.